Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda en el mundo de Jon Fosse. El autor noruego. Exacto, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2023. Nada menos. Hoy nos vamos a sumergir en trilogía. Una novela que ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad? Muchísimo. La han comparado con obras de gigantes como Ibsen o Beckett. Y hasta la han descrito como hipnótica, una historia que explora la profundidad de la experiencia humana. Bueno, a simple vista la historia de trilogía puede parecer sencilla. Sí, tenemos a Asle y a Lida, Una joven pareja a punto de ser padres. que lucha por encontrar un hogar en Björgi, en Noruega. Pero lo interesante es cómo Fosse usa esta trama aparentemente simple para abordar temas universales. Exacto, temas como el amor, la pérdida, la búsqueda de un lugar en el mundo. Temas que resuenan con cualquier lector sin importar su cultura o contexto. Totalmente. Y eso es lo que me fascina, cómo una historia ambientada en la Noruega rural puede tener esa universalidad. La clave está en el estilo de Fosse. ¿Y cómo lo describirías? Su prosa tiene una musicalidad especial, con repeticiones de frases, silencios estratégicos. Ya, eso me llamó la atención al leer la novela. Y las descripciones detalladas del paisaje noruego también contribuyen a crear una atmósfera casi hipnótica. Es como si te transportara a ese lugar. Exactamente, te sumerge por completo en la historia. Es curioso lo de la musicalidad, porque Fosse también es músico, ¿no? Sí, toca la guitarra y el violín. ¿Crees que eso influye en su escritura? Sin duda. ¿Y de qué manera? Él mismo ha dicho que su proceso de escritura es como componer música. Interesante. Escucha la historia y deja que las palabras fluyan como si estuviera improvisando. Es como si la historia fuera una partitura. Exactamente. Y hablando de la historia, ¿qué papel juega el paisaje noruego en trilogía? No es solo un escenario. Es algo más. Mucho más. Es un personaje en sí mismo. ¿En serio? Los fiordos, las montañas, los pueblos de pescadores. Oh. Todo crea una atmósfera que refleja la belleza y la crudeza de la vida de los personajes. Es como si el paisaje fuera un espejo de sus emociones, Sí, y la inmensidad del paisaje contrasta con la fragilidad humana. creando una tensión constante. Exacto, una tensión que se mantiene a lo largo de toda la novela. Y esa presencia constante del paisaje también contribuye a la inmersión del lector. Por supuesto, te sientes transportado a ese lugar, experimentas la historia junto a los personajes. Y esa experiencia se intensifica gracias al estilo de Fosse. A su uso del lenguaje, la repetición, el silencio. Hablando de estilo, hay algo que me intriga, el uso de la repetición. ¿La repetición? Sí, ¿cómo funciona ese recurso en trilogía? Pues se repite frases y palabras clave para crear un ritmo, una intensidad emocional. Dame un ejemplo. Por ejemplo, la frase «debo irme» se repite varias veces a lo largo de la novela. ¿Qué significa? Refleja la angustia de Asle, su deseo de escapar de una situación opresiva. Es como si sintiéramos el peso de su desesperación, Exactamente. La repetición actúa como un eco que resuena en la mente del lector. intensificando la carga emocional de la historia. Así es. Claro, ahora lo entiendo. La repetición es una herramienta muy poderosa en manos de Fosse. Y hablando de emociones, quería tocar el tema de los temas que explora trilogía. Además del amor y la pérdida, ¿a qué te refieres? He leído que también aborda temas como la desigualdad social y la marginalidad. Es cierto, a través de Asle y Alida, Fosse nos muestra la lucha de los que están al margen de la sociedad. Los que no encajan. Exacto, vemos cómo se enfrentan al rechazo, a la falta de oportunidades. A la dificultad de construir un futuro en un entorno hostil. Y esto nos lleva a reflexionar sobre las desigualdades de nuestra propia sociedad, Sobre las barreras que enfrentan los que son diferentes. los que no tienen los mismos privilegios. Es increíble cómo Fosse conecta una historia tan particular con problemáticas universales. Ahí reside la genialidad de su obra. Su capacidad de hablar de lo universal a través de lo particular. Y de conectar con el lector a un nivel emocional profundo, Eso es lo que hace que su obra sea tan poderosa. tan perdurable. Ahora, me gustaría hablar del proceso creativo de Fosse. Su proceso creativo. He leído que describe su forma de escribir como una especie de escucha. Como si las historias le fueran dictadas por una voz interior. Exacto, ¿puedes contarnos más sobre eso? Fosse ha dicho que no planifica sus novelas, simplemente se sienta a escribir y deja que las palabras fluyan. Sin un plan previo. Sin un plan, él lo compara con la oración o la meditación. Conectar con algo que está más allá de la mente consciente. Sí, y creo que esa apertura a la intuición se refleja en la frescura de su obra. Es fascinante la idea de que las historias ya existen en algún lugar. Y el escritor solo tiene que escucharlas. Y hablando de influencias, ¿qué autores han inspirado a Fosse? Ha reconocido la influencia de Ibsen, Beckett, Kafka. Autores de gran calibre. Pero aunque hay similitudes, Fosse ha creado una voz propia, un estilo único.
Es interesante cómo un autor puede nutrirse de otros grandes sin perder su individualidad. Fosse ha sabido tomar lo que le ha servido y transformarlo en algo nuevo, algo personal. Y esa marca personal lo ha convertido en uno de los autores más importantes de la actualidad, Su obra ha resonado con lectores de todo el mundo. dejando una huella profunda en la literatura contemporánea. Sin duda. Bueno, creo que hemos cubierto bastante en esta primera parte. Hemos hecho un buen recorrido por la obra de Fosse. Hemos hablado de trilogía, de sus personajes, del estilo único de Fosse. De los temas que aborda, de su proceso creativo, de sus influencias. ¿Qué te parece si en la segunda parte nos adentramos en el análisis de su estilo? Me parece una excelente idea. Podemos explorar con más detalle el uso de la repetición, el silencio, la musicalidad de su prosa. Y cómo esos elementos contribuyen a la atmósfera única de trilogía. Exacto. Perfecto. Pues los esperamos en la segunda parte de esta inmersión en la obra de John Fosse. Retomamos nuestra inversión en trilogía y ahora nos vamos a enfocar en el estilo literario de Fosse. Ajá. En la primera parte mencionamos la musicalidad de su prosa. Pero mucho más que explorar. Claro, su uso del lenguaje, las repeticiones, los silencios. Todo eso crea una experiencia de lectura única. Es que Fosse logra algo fascinante con ese estilo minimalista. Usa un lenguaje sencillo, casi cotidiano, pero le da una profundidad poética increíble. Es como si las palabras más simples cobraran un nuevo significado. Recuerdo algunos pasajes donde repetía la misma frase varias veces. La repetición. Sí, al principio me pareció extraño. Pero luego entendí que esa repetición generaba una intensidad, una emoción contenida que te atrapaba. Exacto. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo funciona eso en la novela? Claro, piensa en la frase, debo irme. Dice Asle. Sí, la repite a lo largo de la novela y cada vez la carga emocional se intensifica. Es como si nos adentráramos en la mente de Asle y experimentáramos su angustia. Exactamente. La repetición crea un efecto acumulativo en el lector. Y eso se ve reforzado por el uso del silencio, ¿verdad? El silencio es otro elemento clave en el estilo de Fosse. El silencio como un elemento narrativo. Es un concepto interesante. Los silencios en trilogía no son simples pausas. Son algo más. Son espacios cargados de significado. ¿Qué tipo de significado? Representan la incomunicación, la dificultad de expresar los sentimientos con palabras. Entiendo como cuando Asle y Elida tienen esas conversaciones breves, fragmentadas, llenas de silencios. Exacto, ahí los silencios hablan más que las palabras. Es como si Fosse nos invitara a completar esos silencios con nuestras propias emociones. A reflexionar sobre lo que no se dice. Y eso nos convierte en lectores más activos. ¿Participamos en la creación del significado de la obra? Ya hemos hablado de la repetición y el silencio. ¿Qué otros elementos contribuyen a la musicalidad de la prosa de Fosse? La elección de las palabras, el ritmo de las frases, la estructura de los párrafos. Todo está orquestado para crear una experiencia sensorial. Es como si cada frase fuera un verso de un poema. Hay una cualidad poético innegable en la prosa de Fosse, Y esa musicalidad se extiende también a la estructura de la novela. dividida en 3 partes que se entrelazan como los movimientos de una sinfonía. Hablando de estructura, me gustaría que habláramos de la segunda parte de la novela. Los cuentos de Olaf. Sí, ¿qué papel juega esa sección en la narrativa general de trilogía? Los cuentos de Olaf introduce un elemento de fantasía en la historia. Fantasía. Sí, nos conecta con la tradición de los cuentos populares noruegos. Entiendo. Estos cuentos, narrados por un personaje misterioso llamado Olaf, añaden una capa de profundidad a la narrativa Ya veo. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad. y sobre la posibilidad de que existan otras dimensiones. Me gusta esa mezcla de realismo y fantasía. Es como si Fosse nos dijera que la realidad no es algo único y definido, sino que está compuesta por múltiples capas. Por diferentes perspectivas. Exactamente. Y esa multiplicidad de perspectivas se refleja en la estructura de la novela, En cómo los diferentes tiempos y las diferentes voces se entrelazan. creando un tapiz narrativo complejo y fascinante. Así es. Y en ese tapiz, el estilo de Fosse juega un papel fundamental. Sin duda, la repetición, el silencio, la musicalidad. Todos esos elementos contribuyen a crear una experiencia de lectura única. Que nos sumerge en el mundo de trilogía. Y nos permite experimentarlo con todos los sentidos. Creo que hemos explorado bastante a fondo el estilo de Fosse. Sí, hemos analizado sus principales características. En la tercera y última parte de nuestra inversión en trilogía, me gustaría hablar de la recepción de la obra. ¿Cómo la ha recibido la crítica y el público? Exacto, y también del impacto que ha tenido en la literatura contemporánea. Me parece una excelente idea. Podemos analizar el legado de trilogía y la influencia de Fosse en la literatura actual. Perfecto. Pues los esperamos en la parte final de esta inmersión en la obra de John Fosse. Llegamos a la última parte de nuestro viaje por trilogía.
ya en la recta final. Hemos analizado la trama, los personajes, el estilo único de Fosse. Los temas, el paisaje. Ahora me gustaría explorar cómo ha sido recibida esta obra, Ajá, por la crítica y por los lectores. cómo ha impactado en el mundo literario. Me intriga saber cómo una historia tan particular, ambientada en la Noruega rural, Ha logrado conectar con lectores de todo el mundo. ¿qué ha resonado en ellos? ¿Por qué ha tenido tanto éxito? La crítica ha elogiado la capacidad de Fosse para crear una atmósfera hipnótica. Sí, eso lo hemos comentado. ¿Y su habilidad para explorar las profundidades de la experiencia humana? Con un lenguaje sencillo pero poderoso. Exacto. Se destaca la musicalidad de su prosa, el uso de la repetición y los silencios. He leído reseñas que comparan la lectura de trilogía con escuchar una pieza musical. Es una comparación acertada Y algunos la relacionan con la obra de Samuel Beckett. por su capacidad de evocar la angustia existencial. La búsqueda de significado en un mundo absurdo. Sí, esas comparaciones pueden ser útiles. Para entender la complejidad de la obra de Fosse. Pero creo que lo más relevante es cómo trilogía ha conectado con los lectores a nivel emocional. ¿A qué te refieres? Muchos lectores se han sentido conmovidos por la historia de Asley y Alida, Por su lucha, por encontrar un hogar y un sentido de pertenencia. en un mundo que a menudo parece hostil. Es curioso cómo una historia tan arraigada en un lugar específico. Puede trascender fronteras y resonar con personas de diferentes culturas. Eso es porque Fosse aborda temas universales. El amor, la pérdida, la búsqueda de identidad. Lucha por la supervivencia. Temas que nos tocan a todos, sin importar dónde hayamos nacido. Hablando de trascender, ¿cómo ha impactado trilogía en la literatura contemporánea? Fosse ha abierto nuevos caminos con su estilo minimalista Con su uso de la repetición, los silencios. y su forma de abordar los temas. ¿Dirías que ha influido en otros autores Sin duda, su influencia se puede apreciar en la obra de muchos autores jóvenes. que buscan explorar nuevas formas de expresión? Nuevas maneras de contar historias, Es decir, que trilogía no solo ha conmovido a los lectores. sino que también ha inspirado a otros escritores, Eso habla del poder de la obra de Fosse. de su trascendencia. Trilogía ha dejado una huella en el panorama literario actual. Y su legado seguramente se seguirá extendiendo. Es fascinante cómo una novela puede tener un impacto tan profundo. En los lectores y en otros escritores. La literatura tiene ese poder, Conmovernos, hacernos pensar, transformarnos. y Trilogía es un claro ejemplo de ello. Una obra que nos invita a reflexionar sobre la condición humana. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en trilogía de John Fosse. Esperamos que este viaje les haya permitido descubrir. La belleza y la complejidad de esta obra maestra. Para aquellos que quieran sumergirse aún más en la atmósfera de trilogía. Les recomendamos escuchar el audiolibro. Es una experiencia única. Hemos incluido un enlace al audiolibro en el primer comentario debajo de este podcast. No se lo pierdan. Es una oportunidad para experimentar la musicalidad de la prosa de Fosse. Y dejarse llevar por la magia de su historia. Hasta la próxima inmersión y que la literatura siga iluminando sus vidas.